Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid femenino frente al Levante 4-0, derrota contundente, golpe de autoridad del Levante frente al Real Madrid y una derrota que ya lo luminoso, el 4-0, demuestra que hubo un equipo totalmente enchufado desde el principio y otro que no. También toca decir, dentro del contexto del partido, no en modo excusa, que el Levante se nota que estaba un poquito más rodado que el Real Madrid, obviamente, pero eso no quita que el equipo ha tenido muchísimos despistes. Vamos a ir analizando algunos de los detalles colectivos e individuales por los cuales hemos perdido este partido, pero yo me quedo sobre todo con que el equipo ha sido incapaz de dominar el partido en ningún momento, no ha ganado los balones divididos, ese juego directo del Levante en las espaldas de Rocío, Ivana, Lucía Rodríguez o sobre todo Olga Carmona nos han hecho mucho daño. Futbolistas como Alba Redondo, Toletti en esa zona de tres cuartos, Irene Guerrero, la sevillana también, jugando muy bien en ese centro del campo, nos han roto llegando en segunda unidad, en segunda referencia en esa zona de tres cuartos. Y no hemos tenido el temple ni la posibilidad de dominar la posesión, ¿no? Creo que esto para nosotros es muy importante, más si cabe frente a un equipo físico como es el Levante, físico dentro del panorama nacional. En Europa no es un equipo tan físico, pero obviamente con respecto a cómo llegaban a nivel de estado de forma y a nivel de trabajo se notaba que estaban un punto por encima. Y tenemos un problema serio en cuanto al centro del campo. Ya lo vimos a ratos frente al Manchester City. Tenemos problemas porque a veces el equipo rival parece que juega con más jugadores en el centro del campo y es que desconectamos, ¿no? Hoy Tera Velleira y Claudia Zornoza no han sido dominadoras en ningún momento, ni a nivel defensivo ni a nivel ofensivo, en ninguno de los dos cauces. A nivel de aportaciones ofensivas, Atenea ha tenido algún chispazo, pero poca historia para el recorrido del partido, y Esther González ha estado mucho más activa de nuevo que Naikari, pero tampoco ha estado excesivamente acertada. Lo de Naikari, pues otra vez en modo desértico, su producción dentro del juego del Real Madrid. Creo que el sistema influye. El Real Madrid ahora mismo creo que es importante que saliera, aunque tenga tres centrocampistas, tiene que jugar con un 4-3-3, porque tenemos muchos problemas con el juego de coberturas, con el juego de ayuda de las delanteras. Las centrales se ven muchas veces que le llegan, no sé si en oleada a las rivales, pero casi, y se ven un poco superadas en alguna situación. Han sido 4 goles. Nosotras no hemos tenido prácticamente situaciones, no recuerdo jugadas clarísimas, llegadas sí, pero jugadas clarísimas del Real Madrid de David Aznar prácticamente cero, y ha sido uno de los peores partidos que le he visto yo al Real Madrid en tiempo, sinceramente. No hay que digamos, limitar la crítica, en este caso al equipo. Hemos estado mal. No creo que sea porque estemos pensando en el encuentro frente al Man City, porque ellas también tienen el partido frente al Olympique de Lyon. Nada que ver. Ellas simplemente entraron más enchufadas, sabían más qué hacer a nivel táctico ofensivo, sabían perfectamente cómo cuadrar pases, fueron mucho más precisas en el juego de elaboración. Insisto, Toletti ha hecho un gran partido, pero Alba Redondo era un dolor de muelas para las defensas. Luego también, por ejemplo, a Larilla, llegando por ese lateral derecho, la futbolista de Jaén haciendo mucho daño a Olga Carmona, que hoy realmente hay que reconocer que lo ha pasado muy mal. Olga ha tenido, digamos, situaciones donde salía fuera de zona y no se sabía dónde salía. Tampoco las laterales han aportado. Aportaciones también como las de Marta Corredera han dejado mucho que desear. Pero es que creo que tampoco hay que poner el foco solo en una jugadora, porque es que nadie ha hecho un buen partido. A día de hoy no hay ninguna jugadora que se salve. Lucía Rodríguez y Marta han sido un poco las señaladas por Aznar, pero creo que si hubiera podido hacer 10 cambios los podría haber hecho perfectamente. Y bueno, lo dicho, cambió el sistema 4-3-3, el equipo se encontró en teoría un poco mejor. Ya era tarde y creo que se le hizo cuesta arriba ya el partido desde el momento en el cual marca el primer gol, ya en el minuto 4 Alba Redondo. A partir de ahí ya el partido se empieza a hacer bola. Así que nada, a nivel de análisis individual no sé qué más decir. Creo que hemos dado con algunas de las distintas claves también colectivas, corales del juego. Ellas muy proactivas en todo el terreno del juego. En el medio del campo creo que se ha cocido el encuentro, o la gran mayoría del mismo. También los errores propios han facilitado mucho. Al final, cuando concedes tanto en defensa, ellas lo aprovechan, obviamente porque es uno de los 3-4 mejores equipos, por supuesto, de la Liga Española.
Y ahora a recoger energía, a coger fuerzas. Las bajas están ahí, tampoco no las obvio, las bajas de Aslani, Marta Cardona o Maite Oroz, pero es con lo que hay que pelear. Vamos a ver si Maite puede estar o no tenemos muchos detalles al respecto. Kosovare Aslani no sabemos si ha vuelto a dar positivo o no en COVID, y Marta Cardona obviamente está descartada porque es baja de larga duración. Así que nada, a recuperar energía y estado anímico. El partido frente al Manchester City será otra historia. Es verdad que las sensaciones para llegar a un partido tan sensible no son las mejores. Insisto, aunque tengamos 3 centrocampistas, Aureli Casi, Teresa Valleira o Claudia Zornoza, son las 3 centrocampistas que tenemos a falta de Maite Oroz, y creo que es importante frente al Manchester City y frente a equipos top, equipos duros, para ser más presentes, más dominadores, más protagonistas y tener un índice de posesión más alto. Necesitamos 3 centrocampistas. Este equipo vive o muere mucho con su posesión en el centro del campo para poder maniobrar y retroalimentar también el juego de las atacantes. Así que nada, a pensar en el City, próxima parada, a pensar en que podemos estar en Europa, lo cual no es cualquier cosa.